Damos inicio a tu espacio de comunicación. Controversias. Con invitados especiales. Temas que conciernen a la ciudadanía. Y mucha información. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hoy sábado, 21 de febrero del año 2026. Yo soy Francisco Sonda y estamos en Controversias a través de la Qué Buena en el 102.7 FM. Hoy nos acompaña la senadora de la República, Carla Toledo Zamora. Vamos a estar hablando de varios temas. Vamos a estar platicando, charlando. Más que una entrevista, es una charla. Le damos la bienvenida, senadora. Buenos días. Muy buen día, Francisco. Siempre contenta de estar aquí en la radio. La verdad que me emociona mucho tocar todos los temas que hoy le interesan mucho a los campechanos y a todo México. Lo que podamos platicar en esta media hora que se va a ir como agua. Vamos a hablar de unos temas que aquí hemos apartado sobre el Día Nacional de las Personas Cuidadoras, donde usted presentó un proyecto de decreto para declarar el 24 de julio de cada año como Día Nacional de Cuidado y de las Personas Cuidadoras. También sobre la jornada laboral de las 40 horas. Sobre el sarampión, la salud, que es también muy importante. Usted es doctora y sabe mucho de este tema, y también algo de una grillita política aquí, si nos da tiempo, aquí en Campeche. Usted presentó un proyecto de decreto para declarar el 24 de julio de cada año como Día Nacional del Cuidado de las Personas y de las Personas Cuidadoras. ¿Qué impacto real tendría este proyecto más allá del símbolo de la conmemoración? Mira, este es un tema súper importante porque lo que tenemos que hacer hoy en día es visibilizar a este grupo de personas. Es un segmento de población muy amplio que, fíjate, todo mundo tenemos una persona que cuidar en casa. El 39% de la población en todo México tiene una persona con una discapacidad, con una enfermedad terminal, y necesitan a una persona que los atienda y los cuide 24 horas los 7 días de la semana. Entonces todo el mundo piensa en el enfermo, en la persona con discapacidad, por ejemplo, pero nadie piensa en qué siente una persona que los cuida. ¿Qué le pasa en una persona cuidadora? Fíjate bien, se ven truncados sus sueños, ¿no? Porque quieren hacer muchas cosas, pero no pueden, porque el cariño de cuidar a esa persona, a ese familiar, pues los mantiene atados. No trabajan, pero además sí se preocupan, su salud mental se deteriora porque están preocupados si es el único miembro proveedor, ¿no? Porque la persona enferma no puede trabajar y es el único miembro proveedor, pues no tiene dinero para todo lo que necesita cotidianamente, más la enfermedad. Pero además, el gobierno no tiene ningún apoyo para este tipo de personas. Entonces, con esta propuesta lo que quiero es visibilizar lo que hoy estamos viviendo, lo que existe en un segmento grande de población, estamos hablando de un 39% de población en todo México, y que el gobierno voltee a ver este tipo de personas y que empiecen a implementar políticas públicas para la atención de este tipo de personas. Porque además también se preocupan de pensar que el día que ellos falten, ¿qué va a pasar con su enfermo? ¿No? O sea, no hay otro familiar. Muchas veces hay muchos hogares donde no hay otro familiar que los pueda atender, ¿no? Y esa preocupación va mermando mucho su salud física. Entonces, esto es una serie de reformas que quiero ir implementando. Trabajo muy de cerca con este tipo de grupos vulnerables, en este sentido en el Senado, pero mucha gente no le pone atención y el gobierno para nada. Es un grupo que nadie voltea a ver. Entonces vamos a ir haciendo con varios foros, como ya iniciamos, ¿no? Estamos en pláticas con muchas organizaciones de la sociedad civil que trabaja con estos grupos y de ahí vamos a ir sacando muchas más reformas para poder protegerlos. Porque este grupo poblacional necesita también seguridad social. No tienen seguridad apoyos social, económicos. no existen Muchas veces en el gobierno. Las personas que están cuidando de su madre o su padre que tienen un hermano con una vida longeva y se van con ellos acompañándolos en su vida diaria, y lo que usted dice, no trabajan, bueno, algunos no podrán estar trabajando, otros sí están preocupados, la salud mental también es importante y no tienen acceso a estos apoyos económicos ni sociales. Ninguno, ¿no? Y fíjate, importantísimo lo que te voy a decir, más del 90% de las personas cuidadoras son mujeres.
Esa es otra parte muy importante, ¿no? Vuelvo a decirte, ven truncados todos sus sueños, pues todo lo que tienen en mente para su desarrollo. No hay manera. Te voy a poner un ejemplo. En una familia de 4 personas, como marca el INEGI, ¿no? Que es mamá, papá y 2 hijos. Y ahí tienes un hijo con una discapacidad o una enfermedad terminal, que hay muchas, ¿no? Y este paciente no puede trabajar. Entonces, el otro hijo se casa, tiene su vida, su familia y apenas le alcanza. ¿Y quién es la única persona que lleva ingreso a ese hogar? Una, solo el papá, porque la otra persona tiene que dedicarle 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, ¿cuánto te gusta que pueda ganar en una jornada de trabajo de 8 horas, llevar el sustento a la casa y las medicinas y el tratamiento y lo que requiera ese paciente para moverse muchas veces, equipo, ¿no? Es muy complicado, pero el gobierno no le pone atención a este segmento de población. Hoy queremos desde el Senado de la República visibilizarlo, primero haciendo conciencia que existe este grupo de personas, por eso es esta propuesta, ¿no? De declarar ese día, pues de los cuidados y de las personas cuidadoras para visibilizarlo y posteriormente ir haciendo unos ajustes a otras reformas de ley para que podamos ir trabajando con estos grupos hasta lograr que exista parte del presupuesto para la atención de estas personas. En concreto, el papel del Estado que debe jugar, ¿cuál es? La atención total, la atención, una participación, obviamente dándole los servicios, obviamente de salud para atender su salud mental, un apoyo económico para solventar los gastos, porque no es una inactividad, al contrario, o sea, es un trabajo demandante 24 horas, totalmente, 24 horas, o sea, es muy demandante y que venga un apoyo para, así como tenemos muchos programas sociales, pues que también se incluyan a este tipo de personas. ¿Este proyecto de decreto usted ya lo presentó? Ya lo presenté, ya lo presentamos esta semana precisamente. Un tema, fíjate, que le dio mucho seguimiento, mucha prensa, así como ustedes, porque precisamente, vuelvo a insistirte, ¿no? Estamos hablando de un 39% de personas que hoy están en todo el país, en todo México, que tienen por lo menos una persona cuidadora en casa. Muy bien, ojalá se concrete esta propuesta. Pues en eso estamos trabajando. Claro, es importante voltear a ver este grupo vulnerable que están como escondidos ahí en el hogar y nadie los ve. Nadie los voltea. Todo el mundo pensamos en el enfermo, en la persona con discapacidad, pero nadie piensa en qué pasa. Un 39% es importante. No es un segmento grande, la estadística es alta. Muy bien, vamos a pasar a otro tema, senadora. Sobre la jornada laboral de las 40 horas en el Senado, se votó a favor de esta reforma laboral. ¿Cuál es su repercusión real a nivel nacional en el Estado? Porque escuchan tantas voces ahí de los empresarios, de los sindicatos. Mira, es un tema que venía ya desde hace un tiempo, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no es una propuesta que ya se traía, otros partidos políticos también ya traíamos y hablábamos de este tema. Sin embargo, Morena pues hizo una campaña, fue un estandarte de campaña esta propuesta de las 40 horas laborales, ¿no? Pero la realidad es que no cumplió, no le cumplió, aunque la aprobamos, no cumplió con todo lo que se pedía. Hubieron muchos foros, mucha participación, obviamente, de los empresarios, de las pequeñas empresas también, que estas van a ser las más afectadas, fíjate. Hoy se aprueba, va a ser de manera gradual, para llegar a la reducción de las 40 horas, va a ser hasta el 2030, eso es en primera. La gente quería que se ejerciera de inmediato, obviamente. México es uno de los países donde más horas al día se trabaja, ¿no? Entonces, pues la gente quería de inmediato, Morena así lo había vendido, la realidad es que va a llegar hasta el 2030, va a ser de forma gradual por un lado. Por otro lado, no están pensando en el tema de las horas extras. Hoy en día la Ley Federal del Trabajo no protegía mucho a los empleados con el tema de 9 horas extras que estaban pagadas al doble. Después de las 9 horas pues ya venían pago al triple. Esto pues cuidando pues al trabajador y obviamente que el empresario pues no abusara también y por eso se pagaban al triple después de las 9 horas extras. Hoy en día se está proponiendo y así quedó estipulado
va a ir todavía a Cámara de Diputados, vamos a ver cómo se pone ahí el debate, que sea a 12 horas extras con pago doble. O sea, esto quiere decir que pueden extender la jornada laboral y en lugar de ser 48 vamos a llegar a 52 horas, ¿no? O sea, pero sí, eso está en las letras chiquitas, eso Morena no lo dice, es un tema complicado. En el PRI nosotros proponíamos las 40 horas de manera inmediata, 2 días de descanso, porque un trabajador que está cansado, pues la verdad es que no rinde. Un trabajador que tiene su jornada completa es mucho más rendidor si pudiéramos ajustar esto, ¿no? Fue una de las propuestas que nosotros hicimos. Obviamente no hubo ese consenso, se desechó totalmente y pues quedó pues 2 horas, 2 días que habíamos propuesto de descanso se fueron a la basura, quedamos iguales con un solo día de descanso y de manera gradual van estas 40 horas, ¿no? Pero complicado. Está medio complejo, ¿no? Todo esto porque realmente es difícil de entender. La base trabajadora no lo entiende. No lo entiende, porque vuelvo a decirte, las letras chiquitas, no saben que la hora extra ya no va a ser de 12, la de 9 la van a extender hasta 12 horas, por un lado. Por otro lado, se van a pagar al doble, ya no va a haber después de las 9, se pagaba triple, y si pues el empleador necesita, pues lo vas a tener que trabajar, ¿no? Porque muchas veces te ves entre la espada y la pared, o trabajas o te vas. Y válgase la redundancia, era su extra, realmente. Una ganancia, exacto. Les convenía. Hoy van a estar más que exprimidos en ese sentido, ¿no? Porque la paga va a estar igual. Y por otro lado, el tema del impuesto sobre la renta, sí, porque obviamente el trabajador va a tener que pagar más impuestos de eso que va a ir recibiendo. Está muy complicado. Sí salió aprobado en la Cámara de senadores. Nosotros votamos en lo general a favor porque pues sí queremos esa reducción, pero en lo particular votamos en contra porque bueno, hicimos estas propuestas de que sí fueran 2 días de descanso, cosa que Morena no quiso, y que obviamente fueran las 40 horas de inmediato y no gradual hasta lo que usted el comenta, 2030. El ISR sí vas a ganar un poco más. Exactamente, que eso lo hicimos ver. Y vas a ganar lo mismo que ganabas antes. Exacto. Un poco menos. Incluso. Y Morena lo ha minimizado eso, ¿no? Las letras chiquitas de esa parte, esa reforma, toda va a ir a la Cámara de Diputados. Ahí se espera un debate intenso también de muchas fuerzas políticas, precisamente porque no es lo que la ciudadanía quiere. Porque es muy complejo este tema de 40 horas. Las personas que trabajan en fábricas, en supermercados, que trabajan todo el día, el sindicato que dice solamente mi gente trabaja 30, 35 horas y se le carga la mano al de confianza. Normalmente, sí. Eso es lo que ocurre, ¿no? Es muy complicado. Y el pago de impuestos. Y aparte, eso es lo... y otra cosa, fíjate que también nosotros hicimos ver en el PRI, que precisamente no hay ningún incentivo para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que van a tener mayor problema. Ahí es donde más va a repercutir. Porque imagínate una tiendita de la esquina, ¿no? La tiendita de la esquina de la colonia, pues es la que pues continúa con su horario laboral extendido, largo, pero pues sin empleados, porque pues no le va a alcanzar, ¿no? Para pagar más horas extras de las que se tenga contempladas, pagarlas al doble, pues obviamente van a haber muchos despidos también, ¿eh? Y esto es van a haber muchos despidos. Los derechos laborales con la competitividad, o sea, tienes abierto tu negocio, pero tendríamos que tu competitividad porque o lo haces tú o contratas a un familiar. Y además esto no se queda solo ahí en las 40 horas, todavía tenemos que reformar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS también, por supuesto, ¿no? La Ley de Salud, o sea, todas estas para que pueda haber una armonización y entonces pueda llevarse a cabo. ¿Y le dará tiempo al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados? Vuelvo a decir, esto es una farsa, siempre Morena le encanta. Porque también se viene la reforma electoral. A ver, Morena le encanta tener una bandera, lo vimos ahorita, tenemos un año, poco más de un año en el Senado de la República, donde se aprobó por Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, 18 congresos locales aprobado y está atorada en el Senado la ley donde se le aumentaba el salario a los policías, a los del sector salud, ¿no? Y ahí sigue atorada en el Senado, hicieron bombos y platillos, ya les vamos a subir el salario, pero simplemente no hacen la declaratoria. Y mientras no venga una declaratoria, pues no se puede presentar al diario oficial de la Federación y no se hace válido. Entonces es una farsa.
Morena le encanta hacer farsas de todos los temas, darle esperanzas a la gente. ¿Usted cree que Morena retrasa, los diputados de Morena retrasan la discusión de este tipo de reformas, incluida la reforma electoral que se A ver, no tienen los consensos, no tienen los votos, por eso la van pateando y pateando, no tienen los votos. Vamos a una pausa, está interesante la charla con la senadora Carla Toledo. Regresamos, estamos en Controversias. En un momento regresamos con más información. Esto es Controversias a través de la Que Buena. Ya estamos de vuelta en Controversias. Ya regresamos a Controversias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí nos acompaña en el estudio la senadora de la República, Carla Toledo Zamora. Y vamos a platicar sobre un tema muy importante como es la salud pública y el sarampión. Considera que esto se vino a desbocar desde que dejaron de aplicar las dosis a los pequeños. Se empezó a suspender la Semana Nacional de Vacunación que se hacía obviamente a nivel nacional, y los niños eran vacunados de manera periódica y el sarampión prácticamente estaba erradicado, y ahorita pues vemos, pues esto se va a convertir, no sé si en una epidemia, ¿no? Se puede descontrolar. Fíjate que es gravísimo este tema, bien tú lo decías, ¿no? Era una enfermedad que estaba totalmente erradicada, hay que decirlo, en los gobiernos priistas, porque ahí éramos responsables de la vacunación, había presupuesto suficiente, se ejercía ese presupuesto en vacunación. Era una vacuna que nacías y automáticamente estaba en tu cartilla, claro. Había que aplicarla, el refuerzo venía, las madres tenían conciencia porque había campañas de vacunación. Llega Morena poco más de 7 años al gobierno federal, colapsa totalmente el sistema de salud, colapsa totalmente la compra de medicamentos y de vacunas porque centraliza toda esa compra. Le disminuyen el presupuesto, disminuyen totalmente el presupuesto destinado a la compra de vacunas, no se compran las suficientes, aún con ese pequeño presupuesto no se ejerce totalmente, no se ejerció en el 23, no se ejerció en el 24. Hoy vemos que los está rebasando. Es muy grave porque esta enfermedad puede llegar a ser mortal, el sarampión. Sí. Hoy Morena, al ver pues que la ciudadanía está desbordada, manifestándose que no hay las suficientes vacunas, se inventa, y digo inventa con mucha responsabilidad porque lo he visto. He estado siempre pues recorriendo, no solo en mi estado, en otros estados donde también a veces nosotros como senadores de la República asistimos y me doy mis vueltas por varias colonias y muchas comunidades. Pues se inventó y es totalmente una farsa esa mega campaña de vacunación que tienes. Fíjate, han hecho con bombos y platillos que están vacunando por todos lados, mesas a la salida del metro, en las escuelas, en los centros comerciales, mesas por todos lados. ¿Pero qué crees? Pasan 2 horas de que se instala la mesa y se acaban las vacunas. Pasan 2 horas que se instala la mesa y no son suficientes las jeringas. O sea, increíble. O sea, sí tienen un despliegue en medios de que se está haciendo una gran campaña, pero la realidad es que no hay vacunas. Sí, claro. No hay vacunas suficientes porque no las compraron, por un lado, y por otro lado le asignaron menor presupuesto para esa compra de vacunas. Entonces, obviamente, la ciudadanía se ha quedado sin vacunar. Y entonces, disfrazadamente dicen, después de los 50 años, no es necesario que se vuelvan a vacunar. Pero ¿tú sabes por qué? Porque si tú sacas las cuentas, obviamente, los que éramos pequeños, ¿no? Después de los 50 años, cuando fuimos pequeños, casi éramos obligados a la vacuna, sí. Y las madres eran corresponsables con los gobiernos de vacunar a sus hijos. Hoy nacen los chiquillos de 7 años para acá y dicen menores de 9 años, prioridad. Obviamente, porque durante su gobierno no han comprado vacunas. No hay vacunas. Muchos y esto niños, pues es preocupante porque afecta principalmente pues, a nuestros niños. Exactamente. Tenemos en puerta el Mundial. Estamos a los ojos del mundo. México está en los ojos puestos del mundo en nuestro país, porque obviamente se viene el Mundial y tú sabes que eso, pues muchos ciudadanos de otros países, mucha gente viene a estos juegos porque es una fiesta mundial
y los juegos de fútbol, y obviamente si estamos en una crisis de este tamaño, pues podríamos dejar de percibir a estos visitantes por un lado, o incluso hasta perder, ¿no?, la oportunidad de ser sede. Si ¿No? Si esto continúa y se sigue agrandando, ¿no? Hay una alarma ya sanitaria de la OMC, si en dado caso así es. fuese a darse esta alarma, pues sí estaría. Y esta es una crisis que provocó Morena, porque no existen, con Hugo López-Gatell, se acabaron las campañas de prevención, con Hugo López-Gatell se acabaron las campañas de prevención, se acabó la Semana Nacional de Vacunación, que era extraordinaria en gobiernos priistas, obviamente porque nos interesaba la niñez, y hoy vemos que todo ese dinero lo han estado utilizando para sus obras faraónicas que están inservibles, como su aeropuerto, el AIFA, que ni tiene aviones, ni tiene vuelos, ni tiene gente, ni tiene nada, un tren que se descarrila, ¿no? Un tren que se descarrila desafortunadamente, y que hoy vemos también una refinería que no refina, ¿no? Yo recuerdo, y usted igual, que durante la Semana Nacional de Vacunación, incluso las brigadistas o las enfermeras, por así decirlo, iban a la puerta de nuestras casas y le preguntaban a nuestros padres Eran las campañas. Niños para vacunarse. Incluso si no tenías tu cartilla, ellos te proporcionaban una. Es correcto. Iban a las escuelas, no solamente solicitaban el permiso de los padres para vacunarte. No, sí, hoy pues se ponen afuera. Y decía, igual los maestros tenían esa corresponsabilidad, pero no se ve. Te digo, ponen las mesas afuera de la escuela, afuera, porque no tienen suficientes, entonces nada más para hacer la faramaya, la farsa de que están vacunando, y a las 2 horas levantan el changarro y se van. ¿Qué se necesita, ¿no, senadora? ¿Más recursos para campañas, para comprar vacunas? Principalmente tener presupuesto, por un lado. Por otro lado, las campañas de prevención, que también en Morena no han sido importantes, no solamente en el tema de vacunación, sino en todas las campañas de prevención de las diferentes enfermedades que tenemos y que están a la alza en nuestro país, como la diabetes o las cardiopatías, la hipertensión, ¿no?, que son estas campañas que antes existían, las han quitado, hay que regresarlas. Obviamente ejercer ese presupuesto. Como vuelvo a decirte, en años anteriores hubo un presupuesto pequeño asignado a vacunas y ni siquiera lo ejercieron completo. Esto, ¿no?, es consecuencia de su austeridad republicana. Sí, y de que ese presupuesto para salud se destine a otro tipo de obras faraónicas. Así ha sido. También para la asistencia social, por así decirlo. O para la corrupción que hemos visto, ¿no? Lo vimos el año pasado con esa famosa compra consolidada que iba a ser Birmex, que es la empresa que estaba asignada para la compra de medicamentos y que todavía sigue. De repente desapareció 13,000 millones de pesos que nadie sabe, nadie supo. Y no hubo culpables, no hubo castigos, y ahí sigue la misma empresa haciendo las licitaciones que no llegan, que las declaran desiertas. Era la corrupción que había en las farmacéuticas, ¿no? Al final de cuentas, eso dice Morena, pero no hemos visto culpables. O sea, Morena le echó la culpa a las farmacéuticas, pero la realidad es que no vemos ningún culpable, y la corrupción sigue. Entonces, es un discurso vacío, un discurso que trae Morena, que va a acabar con la corrupción, que no van a ser como los gobiernos anteriores. No, claro que no, ya quisieran ser como los gobiernos anteriores. Son una farsa, Morena es una farsa que le miente a la gente, le roba y la traiciona. ¿Y qué responsabilidad tienen los gobiernos estatales? Porque la Secretaría de Salud dice que sí, que no hay brotes de sarampión tan graves como para... Quieren tapar el sol con un dedo, pero la realidad es que si tú caminas y escuchas a la ciudadanía, te vas a encontrar con los brotes de sarampión, ¿no? Pero a Morena le encanta mentir. Yo siempre lo digo, tú a Morena les llevas las pruebas y les dice, mira, aquí te traje, la prueba es roja. No, yo la veo amarilla, pero aquí está, mira, es roja, es amarilla, y de ahí no lo sacas. Pero así tienen 7 años, creyéndose sus propias mentiras. La ciudadanía está cansada, está harta de tantas mentiras y de ver que cada vez más México se hunde. Ojalá este tema del sarampión no vaya más y esperamos se pueda de alguna forma controlar. Ojalá. ¿No? Esperamos eso. Por eso hacemos, y desde el PRI hemos hecho muchos exhortos para que comparezca secretario de Salud en el Senado de la República, que nos aclare, que nos diga cuáles son
las acciones que están haciendo, cuántos casos reales tenemos y cómo podemos coadyuvar también nosotros para poder parar este brote de sarampión, enfermedad que estaba erradicada totalmente en gobiernos priistas porque nos preocupábamos por vacunar a la niñez. Muy bien, interesante el tema de la salud pública y el sarampión. Ojalá y se pueda controlar todo esto. Por el bien de nuestros niños principalmente. Así es. Vamos con algo de la grilla política aquí en nuestro estado. Senadora, ¿cómo lo ve usted desde el Senado de la República? Este asunto, bueno, no sé si llamarle ruptura que hay, o esa división que hay en Morena, tanto a nivel federal como en el estado, aquí en el Congreso local. Los diputados aprobaron o reactivaron otra vez el fuero constitucional. Esto tiene que pasar por los municipios, aprobarse, y también existe pues la posibilidad del veto por parte del gobierno, del Ejecutivo del Estado. Pues mira, hay una crisis, nos queda claro a los campechanos y a todo México, porque triste y lamentablemente estamos siendo nota nacional por todas las cosas malas que pasan en Campeche. Me queda claro que hay una crisis totalmente en Morena, hay una ruptura entre los diversos grupos que ya se están formando en este partido político. Obviamente hay un desgobierno. Hoy el Poder Ejecutivo no tiene el control de nada. Hay una ingobernabilidad en Campeche, se siente. Un poder legislativo que está fragmentado, que ni para atrás ni para adelante, no vienen propuestas de ley que protejan a los campechanos, porque pues no hay consensos, no hay acuerdos, no se respetan entre ellos, y obviamente esta división pareciera que es como un laboratorio Campeche, fíjate, como si fuera un laboratorio de todo lo que está sucediendo en Morena y que se puede ver replicado en todo el país, porque no solo es Campeche donde estamos viendo este tipo de acontecimientos como lo que vimos en el Congreso. No es primera vez, yo recuerdo la legislatura pasada que yo fui diputada local, pues también entre ellos se agarraron del chongo y destituyeron al finado Gómez Casarín, que era el presidente del Congreso, morenista, el mismo Antonio, el presidente actual, estaba en esa legislatura y hoy pues trae una rebelión, tiene una rebelión ahí, no tiene control sobre sus diputados, sobre su fracción como coordinador de su fracción, y pues muy complicado el panorama que vemos en Campeche por la desgobernabilidad que hay. ¿Cómo capitalizar esto? ¿La oposición cómo lo puede capitalizar en votos? Pues mira, nosotros hacemos ver lo que está sucediendo y el impacto que tiene en el ciudadano. Y como bien lo decía, ¿en qué influye? ¿En qué influye que Morena se pelee internamente? Bueno, hoy Morena es el partido que nos gobierna en Campeche. Y obviamente el hecho de que haya estas divisiones y no se logren los consensos con las diferentes fuerzas políticas ni entre ellos mismos, pues obviamente no se pueden aprobar leyes que protejan al ciudadano, porque hay muchísimas cosas que tenemos que hacer para proteger a los ciudadanos, impulsar y apoyar políticas públicas para que los gobiernos puedan atender a la población. Y obviamente todo está frenado, ¿no? Y lo vimos en opiniones divididas cuando ese famoso préstamo, que ahí viene la ruptura, ¿no?, de los 1,000 millones de pesos, que hace llegar el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados y que no logran los consensos al principio. Ahí empiezan a venir estos pleitos y estas rupturas y esa persecución política que hoy tiene el gobierno contra esos legisladores, porque obviamente los campechanos no queremos más deudas irresponsables, porque además no hay un proyecto como tal hacia dónde va a ir destinado ese presupuesto. Entonces, los ciudadanos seguimos desprotegidos, vamos a cargar con una deuda, porque más salió aprobada, ¿no? Vamos a cargar con una deuda que a 20 años y que ni siquiera sabemos en qué se va a ir, porque pareciera que ese dinero lo quieren para las campañas o para empacar y llevárselo. Muy bien, nos queda un minuto de programa. Senadora, de cara al 2027, usted, político que no aspira, no respira, ¿usted aspira a algún cargo de elección popular? Como todos los políticos, lo que más queremos es seguir creciendo para seguir ayudando a la ciudadanía.
¿O es su prioridad mantenerse en el Senado? Pues ¿Dónde le estaremos viendo de ahorita cara? estamos en el Senado enfocados totalmente, pues todavía falta para el 2027. Siempre los políticos queremos seguir abonándole al bienestar de la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues ya vendrán los tiempos que hablemos de eso, ver cómo, qué es lo que nos conviene, hacia dónde nosotros podemos seguir sumando, ¿no? Para que pues haya mejoras en el Estado. Muy bien. Estuvimos platicando con la senadora de la República, Carla Toledo Zamora, priista, aquí en Controversias. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Yo soy Francisco Sonda. Esto fue, ya dije, Controversias a través de la Qué Buena en el 102.7 FM, a través del Núcleo Comunicación del Sureste. Controversias, tu espacio de comunicación. No te lo pierdas el próximo sábado de 10 a 10:30 de la mañana por el 102.7 FM. La Qué Buena.